Abrebrecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abrebrecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén viendo. Y por supuesto, un saludo desde Abrebrecha a nuestro compañero productor de este programa, Eduardo Medina, que está pasando por un momento difícil en cuanto a su salud, que esperemos que se recupere pronto, pero que está trabajando como buen soldado de la revolución bolivariana y mundial. Eduardo no deja de colaborar con un espacio como este, que significa tratar de llevar a nuestros oyentes y oyentas y televidentes la posibilidad de tener otro tipo de información. Estamos en un momento, lo hemos comentado fuera de micrófono con Geraldina, muy difícil en cuanto a la locura desenfrenada que muestra permanentemente el presidente norteamericano Donald Trump. Fíjense que en una semana prácticamente amenaza en 6-7 frentes a la vez. Amenaza con intervenir bélicamente, con avanzar por otro lado con acuerdos con algunos gobiernos adictos, como el caso de Milei. Esta semana se ha producido un hecho que no ha tenido mucha repercusión mundial, pero sí en Latinoamérica, que por ejemplo fue intervenido por el gobierno argentino el aeropuerto de Ushuaia. Ushuaia está en la Tierra del Fuego, es el último punto del país ligado, por un lado, al extremo sur argentino, pero por otro lado a las Islas Malvinas, base de la OTAN, como ya se sabe, y también a la Antártida, a todo lo que significa la Antártida. Entonces, y además una frontera con Chile geoestratégica. Intervino el aeropuerto y el puerto de Ushuaia con la oposición total del gobernador de Ushuaia, que se enteró prácticamente por los medios. Pero no solo eso, sino que a las pocas horas aterrizó un avión norteamericano allí. Y a las pocas horas otro avión norteamericano. Entonces, estamos, por eso digo, no solamente con amenazas bélicas de intervención y guerra, sino también con acuerdos bajo cuerda, vaya la redundancia, con gobiernos que les permite a Estados Unidos seguir avanzando y avanzando en la recolonización del continente. Por otro lado, en este mismo marco, nosotros siempre decimos, estamos hablando siempre de algunos paradigmas revolucionarios en el continente. En el caso de Venezuela, la amenaza continúa, pero la dirección revolucionaria del gobierno venezolano, más el pueblo que no deja de movilizarse, siguen siendo el antídoto frente a esa amenaza permanente. ¿Cuál es la amenaza? Bueno, lo ha dicho Trump, lo ha dicho Marco Rubio. Si Delcy Rodríguez no se somete a lo que nosotros queremos, vamos a intervenir por la fuerza, lo dijo Marco Rubio. Claro, ese es el chantaje. ¿El chantaje cuál es? Tener ya una intervención armada como la que se hizo, con un acto criminal de asesinar a 100, por lo menos 100 personas, entre civiles y militares, una cantidad enorme de heridos, y después cualquier roce que pueda haber, te dicen enseguida, te vamos a hacer lo mismo que le hicimos al presidente Maduro. Además, sumar a todo esto que ya prácticamente se va a hacer un mes de la prisión
de Nicolás Maduro en Estados Unidos, junto con Silvia Flores. Entonces es muy difícil hablar a futuro cuando en el día a día están pasando cosas de este nivel. Pero para lo bueno, que también pasan cosas de la resistencia a todo este embate ultraderechista y fascista de Trump, Delcy Rodríguez, el gobierno revolucionario, el pueblo de Venezuela se plantan y dicen: vamos a resistir, no vamos a obedecer órdenes de ninguna potencia extranjera, y por otro lado dejan claro que no van a romper relaciones ni van a quitar de los acuerdos comerciales a China, a Irán, a Rusia, que es lo que pide a gritos Marco Rubio y Trump en esta nueva ola macartista que le ha agarrado al imperio. Entonces, si a todo esto le sumamos, Geraldina, el acoso que está sufriendo Cuba, al cual Trump se está dando todos los días el lujo de provocar, incluso insultar, diciéndole que quedan pocas horas y ya ese gobierno va a caer. Pero sin embargo, como en todos lados hay antídotos, esta misma semana hemos tenido una movilización multitudinaria en La Habana en homenaje a Martí, esa manifestación que se hace anualmente de las antorchas donde participan los estudiantes y las estudiantes cubanas, y que se ha sumado todo el pueblo, porque la gente se está dando cuenta que si no sale a la calle, incluso los países con gobiernos revolucionarios, si no sale a la calle para mostrarle al mundo de que allí no hay desacuerdo con su gobierno, sino que hay una prepotencia militar norteamericana que hay que enfrentarla, evidentemente, si eso no se hace, Trump sigue avanzando. Pero por lo menos en Venezuela y en Cuba, y yo diría que en Irán, que también están amenazando, las cosas no le va a ser tan fácil al gobierno norteamericano. De hecho, las pruebas al canto están en el caso de Venezuela. En cualquier otro país del mundo, si se llevaran al presidente secuestrado de cualquier país del mundo, el gobierno se desmoronaría, pero como un castillo de naipes. En Venezuela pasó todo lo contrario. El pueblo sabía reclamar a Maduro y por otro lado el gobierno sigue construyendo poder popular y también preocupándose de la situación social que vive Venezuela, porque evidentemente no puede dejar que un ataque como el que sufrió genere un vacío de poder y también perjudique a la economía, a la difícil economía que se había recuperado frente a todo el desastre que hay en el mundo. Venezuela puede mostrar una economía que sigue avanzando poco a poco. Eso no se ha caído. Entonces eso sí es una victoria del pueblo venezolano que hay que tenerla en el debe y haber en un momento tan difícil como este. ¿Cómo lo ves, Geraldina? Bueno, comparto totalmente tu análisis, Carlos. Me parece que tocaste punto fundamental. Yo quiero enfatizar algunos para seguir reflexionando. Aprovecho para saludar también yo también Eduardo y también a Sea Nieves Valdés, pero también a las nuevas autoridades de las comunicaciones que se hicieron, que nosotros conocemos por ser profesionales desde muchos años, como lo eran los que pasaron a otro cargo, por supuesto. Es un trabajo colectivo. Lo que se está viendo en Venezuela, y lo decimos varias veces, que Venezuela es un paradigma, es un laboratorio, no se ve en otros países, no solamente por lo que tú estás diciendo, sino también porque una fortaleza que se ha construido en los años, que es una fortaleza que va más allá de la persona que ha sido importantísima, como el comandante Chávez, como en Cuba, por supuesto, Fidel, y ante el Che. En Cuba el comunismo sigue siendo la verdadera esperanza de los pueblos, el compartir la palabra con camarada, compañero, digamos, compartir el pan desde el latino, ¿no? Desde Cuba sigue viniendo
el mensaje de médico y no bomba, así como en el siglo pasado Cuba fue ayudando todas las revoluciones nacionalistas y todo lo que necesitaban. También su sacrificio, así como lo hizo hoy en este momento, porque en el marco del intercambio también de herramientas militares murieron 32 héroes y heroínas cubanos defendiendo una revolución que es la revolución de Fidel, porque ha sido la revolución de Chávez que traspasó desde el siglo pasado al siglo presente la misma esperanza. La esperanza en este caso del socialismo del siglo XXI, que tiene mucho del mensaje de Sandino, que tiene mucho, aprovechamos para, digamos, expresar nuestro pésame a la familia de Lumumba, porque se murió el hijo del héroe que se murió hace, digamos, que nació hace 100 años, del cual mensaje Venezuela sigue multiplicándolo en el hecho que dice todo y todas somos Chávez. Hay un sentido colectivo que se va imponiendo frente a la balcanización de los territorios de los cerebros, que está manifestando en esto, digamos, en esta fase de crisis estructural sistémica del capitalismo, es la barbaridad que se ha desencadenado en su interior, en el interior del imperialismo, porque vemos que hay facciones feroces que se están enfrentando entre ellos. Lo vemos contra Venezuela y contra Cuba, entre Marco Rubio y otro de sectores de los círculos del complejo militar industrial, que tiene hasta divergencia, pero todo quiere acabar con el comunismo. Quisieran acabar con el proceso bolivariano. Algunos de manera más devastadora, más directa, no lo lograron gracias a la resistencia fuerte que ha habido de la parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Fuerza Heroica Cubana, y sobre todo no lo puede seguir logrando porque hay un pueblo, como tú estabas diciendo, en la calle que de inmediato dice, hace decir a Trump que el fascismo no tiene consenso en Venezuela. Entonces la primera consideración es que todo hemos hecho. Entonces, si no tiene consenso, ¿cómo es que dicen que han ganado las elecciones del año pasado? Pero, por supuesto, si no hay una campaña de desenmascaramiento desde la calle constante, desde la construcción de nuevo colectivo, también en los países capitalistas de la parte de los pueblos, bueno, ellos siguen con su mentira. Porque lo que está pasando, este otro peligro, es que cuanto más el imperialismo se puede permitir de violar todas las reglas, como hemos visto con el genocidio en Palestina, de acostumbrarnos al horror, cuanto más es un paraguas por los súbditos, como el señor, digamos, el loco de la motosierra en Argentina, otra extrema derecha en Europa, los gobiernos de extrema derecha que hay, porque se refugian detrás de esta violación sistemática, porque si lo hace el dueño, es evidente que su perro rabioso Netanyahu lo puede hacer cada vez más, que lo pueden hacer los súbditos en Francia, que lo pueden hacer los súbditos en cualquier lugar de América Latina. Es un permiso de horror que se están entregando a toda la llamada democracia, también de los países europeos, cuanto más se demuestra que la democracia burguesa es la dictadura de la burguesía, como nos decía Marx, porque no permite que haya verdadero espacio para una oposición, que cuando esta oposición sea radical de verdad, que hable de socialismo, no permite ni siquiera a nivel demócrata, porque cuando gana la fuerza de extrema izquierda, como en Francia, ahí
se pone con todo un aparato que es la legalidad burguesa para impedir que su espacio se pueda expandir y crear brecha. Lo hacen en Italia, elevan el umbral para participar a las elecciones, cierran la puerta de los medios de manera que el pueblo no puede conocer el programa. Nosotros tenemos que recordar, como están haciendo los compañeros aquí, lo hizo el diputado Nicolás Maduro Guerra, que es hijo de Nicolás Maduro, el presidente, cuál ha sido la historia de Nicolás y de Cilia en la Cuarta República. Ellos hicieron todo lo que se necesitaría hacer hoy para desenmascarar la democracia camuflada de hoy, como era la de antes, la Cuarta República. Hicieron caravana para presentar los nuevos diputados que no tenían espacio en los medios, como pasa en nuestro país. Hicieron desde abajo la organización popular que llevó a Chávez, y Nicolás era un organizador, sigue siendo un organizador formidable de pueblo, así como ha sido un organizador formidable de la democracia bolivariana de paz, siempre diciendo paz con justicia social. Es muy importante que nosotros multiplicamos este mensaje, porque otro paraguas que le está ofreciendo a la democracia burguesa, que ya no sirve, la arrogancia del imperialismo, es la confusión mediática. Ahí, desafortunadamente, estamos viendo en Italia que una extrema derecha que no tiene pueblo, que no tiene poder tampoco verdadero, que no sea lo que le da el dueño, en Italia tiene mucho poder hegemónico que se lo entregó esta misma democracia camuflada, que no ha tenido ni una palabra fuerte contra el genocidio en Palestina, y que tampoco ha tenido una palabra fuerte con respecto a las cuestiones sociales, con respecto a desmantelar los intereses del complejo militar e industrial. Por lo contrario, son su mismo hombres y mujeres que están en las grandes instituciones internacionales haciendo daño al pueblo. Tenemos que desenmascarar todo eso. Le estaba diciendo a los compañeros italianos, si esta gente va a hablar en los liceos de lo que es la dictadura de Maduro, evidentemente la gente, por lo menos de izquierda, tiene que pretender que hay la famosa par condicio. Ellos siempre la pretenden cuando hay una voz radical de lo nuestro, no, tiene que poner otra vez que hace la par condicio, como la llaman, ¿no? Nosotros tenemos que imponer a los progres también. Cuando presentan estos personajes que no tienen ninguna legitimidad, que nosotros también tenemos que estar presentes, lo tenemos que imponer con los grupos parlamentarios de respaldo a la revolución bolivariana, lo tenemos que imponer con pancarta, con grita, con manifestaciones en todos los lugares. Ellos no tienen que tener un espacio que no se lo merecen, es solamente un espacio de violencia imperialista. Bueno, para eso, precisamente, para tratar de visibilizar cada vez más la gran diferencia que hay entre quienes apoyamos a la revolución bolivariana y quienes se oponen ligados al imperialismo, este 3 de febrero próximo otra vez vamos a estar en las calles en todas partes de todos los países del mundo. Es muy importante no dejar que Venezuela, lo que está ocurriendo allí, el secuestro del presidente y de la primera dama, queden en algo que prácticamente no se comente. Hay que tratar de, en cada país, incidir para que el tema venezolano, así como el tema palestino, estén a la luz del día, que la gente pueda enterarse. Por supuesto que no tenemos los medios de comunicación hegemónicos, que son los que controlan todo ello, pero tenemos la fuerza, o podemos tener la fuerza de la calle, y hay que usarla de mil maneras. Hay que apelar a la creatividad, hay que utilizar las redes todo el tiempo para tratar de
descontaminar la campaña miserable que ellos están haciendo con guerra cognitiva, con noticias falsas, con todo lo que ya sabemos, y anteponerle, así como Cuba sacó a la gente a la calle esta semana, así como Venezuela todos los días tiene al pueblo reclamando la libertad de Maduro, bueno, los que nos decimos solidarios, los que estamos dentro de la internacional antifascista, tenemos esa tarea. En cada país, en cada rincón donde haya la posibilidad de movilizarnos, hay que hacerlo. Así como también estar atentos a futuros ataques de cualquier tipo. Si mañana nos despertáramos con que Irán ha sido, la República Islámica ha sido atacada por el imperialismo, no hay que dudar, no hay que caer en ese juego en que nos mete un grupo de gente que dicen ser progresistas o algunos de izquierda, de que no, que Irán, que la dictadura de los ayatolás, que esto, que lo otro. Acá hay enemigo, solo enemigo, que es el imperialismo occidental. No hay otro enemigo, no hay 20 enemigos, hay un enemigo que es el que está matando, haciendo genocidios, desvalijando países, trayendo hambre, trayendo peste, miseria, todo lo que ya sabemos. Entonces, pensemos en las pequeñas minucias, si el gobierno hace todo lo que me gustaría a mí que haga. No, hay que pensar en los pueblos, que los pueblos sean los que decidan qué gobierno tener, pero no inmiscuirse como suele pasar en la Europa eurocéntrica, digamos, que cree que todo nace y muere con su pensamiento, y no es así. Entonces hay que estar muy alerta porque el imperio va a atacar seguramente otra vez. En algún punto del mundo va a atacar. Entonces, que no nos tome desprevenidos y que estemos dispuestos a ganar las calles para decir en nuestro nombre no, basta de Trump, como lo está haciendo el pueblo norteamericano por estas horas mismas, ¿verdad? Lo que ha pasado en Minnesota, lo que ha pasado en Minneapolis es un efecto también de la bronca acumulada de tener un prepotente que está gobernando un país como si fuera una empresa. Y yo creo que ha tenido un serio revés Trump con su propio pueblo, porque ya no, incluso en las filas de los republicanos ya hay gente que dice nos estamos pasando de los límites, evidentemente, y esto hay que tratarlo de utilizar también a nuestro favor, y utilizarlo en el sentido de que allí donde estemos contémosle a todo el mundo qué es el imperialismo, qué es el socialismo y sobre todo qué tipo de mundo nos ofrece este capitalismo salvaje que estamos sufriendo. Bueno, se nos ha ido el tiempo, vamos a dar la bienvenida. Hoy tenemos como invitado a Geraldina. Sí, esta vez te he traicionado, Carlos, como hiciste tú la vez pasada, porque me encontré en la Asamblea Nacional con el abogado, diputado, exgobernador del Táchira, José Bielma Mora, que aceptó de contestar a nuestra pregunta, al cual empecé preguntándole, por supuesto, cuál ha sido, frente a una herida tan profunda como la que Trump hizo a la revolución bolivariana con el secuestro de Nicolás de Cilia, cuál ha sido, sigue siendo el proceso de elaboración de esta herida. Lo escuchamos entonces. Vamos a escucharlo entonces. Abre brecha, Venezuela. José Gregorio Bielma Mora, militar retirado y político clave del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se desempeñó como superintendente del CENIAT 2003 a 2008, donde modernizó la recaudación fiscal bajo el mandato del presidente Hugo Chávez. Fue gobernador del estado Táchira entre 2012 y 2017. Su gestión estuvo marcada por la alta tensión política en la frontera con Colombia y las protestas de 2014. Se desempeña como diputado a la Asamblea Nacional, electo en 2020, donde suele liderar temas de economía,
finanzas y desarrollo legislativo de zonas económicas especiales. Aquí estamos en la Asamblea Nacional. En este momento se están, reuniendo también las comisiones parlamentarias del Grupo de Amistad Parlamentaria en el mundo. ¿Qué pueden hacer frente a una situación de violaciones del derecho internacional, como ha sido la del secuestro de Nicolás Maduro y Silvia Flores, los parlamentarios? ¿Qué le pide Venezuela al mundo en este momento? Estamos, como usted lo acaba de decir, estamos activando, se llaman los grupos de amistad parlamentaria con todos los países amigos de Venezuela y todo aquel país que quiera hacerlo. Esto es un intercambio de saberes, un intercambio de legislaciones, cómo se maneja el tema constitucional, las leyes orgánicas, leyes especiales, reglamentos en un país y cómo nosotros podemos dar apertura a intercambiar conocimientos y por supuesto demostrar cómo nuestra legislación, que es altamente participativa, protagónica, donde todo el pueblo da ideas para fomentar un artículo, sea una razón importante y también por supuesto manejar el tema diplomático, conocer las reglas internacionales, promover la paz, buscar la estabilidad política, afianzar los acuerdos comerciales, marítimos, aéreos y por supuesto buscar el respeto a los ciudadanos que estén en Venezuela en otro país y extranjeros que estén en Venezuela. Esta es una condición bien bonita donde los grupos de amistad se van armando para poder fortalecer una amistad dentro del poder legislativo de cada uno de los estados con los países que hacen vida con Venezuela. Antes, estábamos hablando de cómo en una situación de correlación diplomática entre los dos países ha habido como un acto de fuerza brutal para imponer este ataque criminal. Ahorita la extrema derecha no quiere quedarse ahí. ¿Qué puede pasar? ¿Hay un riesgo de nuevo ataque? ¿Cómo se prepara Venezuela? Nosotros nos vamos preparando, como le dije, que es una parte de ese compendio a su pregunta. Tenemos que tener primero una estabilidad política. Segundo, la orientación precisa y necesaria para que nuestro pueblo sepa qué hacer, cómo enrumbarse al progreso y al bienestar. Continuar con el momento académico, escolar que tiene este país, el plan de educación. Nosotros seguir atendiendo al pueblo en cada una de sus áreas, pero sobre todo es muy importante que nosotros continuemos la producción, el desarrollo industrial y generar la paz de la República. Creo que lo más importante, porque lo demás todos lo sabemos, un ataque atroz, con una hazaña que todavía no tiene las dimensiones para evaluarla, en un momento de descanso de Venezuela, prácticamente en el receso de las vacaciones navideñas, pero esto nos ha servido ¿para qué? Que lo mencionamos por primera vez. Esto nos ha unido, nos ha recogido en un sentido patriótico, donde el país se siente herido y ese acontecimiento fatal de ese 3 de enero nos deberá recordar que solamente unidos seremos victoriosos, como dijo Simón Bolívar. Unidos para vencer en función del bien nacional. Gracias. Como diputado de larga trayectoria, ¿cuáles van a ser ahorita las etapas de la ley más importante que se van a reformar, como la ley de hidrocarburos? Bueno, siempre, disculpe que haga esta antesala, en este país, cada vez que se toca la modificación, la reforma o la adecuación de una ley a los tiempos, siempre han habido golpes de Estado en este país. Y usted lo sabe, y en este país y en América Latina, para los que me están escuchando, que no saben cómo funciona esto aquí.
Son 3 leyes siempre que han causado temor al imperio cuando los pueblos quieren y deciden ser protagonistas y poder hacer lo que le corresponde dentro de su soberanía. Uno son la ley de petrolera o de hidrocarburos y minera, otra es la ley de pesca y agricultura, todo lo que tenga que ver con alimentación y seguridad alimentaria, y la otra es de tierras, agricultura y ganadería. Son las 3 leyes que han repercutido negativamente en América Latina. Ahora nosotros estamos aquí trabajando, como usted lo acaba de decir, con mucha puntualidad, con mucho conocimiento, aplicando todas las técnicas legislativas, viendo la actuación del comportamiento legislativo a nivel mundial, siempre amparado en la Constitución, pero con un elemento importante: estudios comparados de varios países. En el caso del hidrocarburo, tenemos que ver qué pasa en los precios Brent, qué pasa en los precios WTI, cuáles las cotizaciones, cuántos millones de barriles de petróleo se están produciendo a nivel mundial, cuánto necesita para fortalecer la energía y la industria mundial, para mover todos los sistemas multimodales de este gran mundo. Entonces, estamos preparados, viendo la manera, incluso la mejor manera, de atraer inversiones que va a generar mucho empleo, que va a generar algo: la sapiencia, el conocimiento y la tecnología de nuestra masa trabajadora de la industria de hidrocarburos, en petróleo, en gas, en transportación, en exploración y en refinación. No hay riesgo, como dice la mediática internacional, que Venezuela se queda sin la soberanía sobre sus recursos principales. No, ahí está equivocado nuevamente. Hay que estar con cuidado, los fake news, la desinformación, tergiversar términos. En este país, todo lo que está en el subsuelo le pertenece a la nación. Contra eso no hay cambio. Segundo elemento, ¿qué hacemos nosotros con una soberanía de millones y millones de barriles de petróleo en el subsuelo? Si la soberanía la vamos a multiplicar, cuando se extraiga ese petróleo, se refine ese petróleo, se vende ese petróleo y se transforme, para que nosotros con ese dinero hacer soberanía. Porque para nosotros los socialistas, soberanía es: la vamos a sembrar en educación, en salud, en estabilidad política, en crecimiento de las universidades. Todo tiene que ver con obras o mega proyectos para poder darle estabilidad al país, pero conservando la biosfera, la diversidad, conservando el pulmón vegetal, que tenemos una responsabilidad en este país. No somos responsables de que esto se produzca de manera coherente y que se mantenga la soberanía, como hasta el momento lo hemos hecho y la vamos a mantener. Pensaban el hegemón que nosotros íbamos a dormir, íbamos a llorar, nosotros nos estamos débiles cuando está un pueblo en la calle. Y un elemento muy importante es que cuando ocurre estas atrocidades, una guerra, porque fue una guerra a Venezuela, el país huye, los líderes huyen, el pueblo entra en anarquía, comienza una guerra civil, ellos disponen quién dirige el país. Eso no ha ocurrido. Vean eso, muy importante, eso no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque estamos claros en la doctrina bolivariana que se enfrenta a la doctrina Monroe. Y nosotros, como lo hemos hecho todo el tiempo, bajo el escudo de la paz, bajo el entendimiento y la sabiduría, saldremos adelante para darle la paz, la estabilidad que se merece el pueblo venezolano, que es un pueblo amoroso, un pueblo sensible y un pueblo creador de amor a la humanidad. ¿Cuáles son la brecha de negociaciones cuando tenemos dos rehenes en la mano del imperialismo? ¿Cuál es el riesgo? Porque muchos se preguntan, cayendo en la trampa de la mediática internacional, si Venezuela puede seguir siendo soberana. Venezuela es soberana. Tenemos el territorio
está siendo gobernado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, eso no hay discusión, donde los poderes legislativo, judicial, legislativo, moral y electoral están funcionando. Está el país en calma, estamos haciendo leyes para fortalecer la dinámica económica nacional y mundial, y por supuesto estamos muy pendientes porque esta situación que se presentó es una violación al derecho internacional, donde por supuesto hay también un elemento vital, que el presidente de la República no es culpable de ningún delito, ya han retirado algunos de ellos y no ha comenzado el juicio. Segundo, que el presidente de la República es la máxima autoridad y tiene mucha moral, que ha resistido durante 10 años unas medidas coercitivas unilaterales, como dice la Naciones Unidas, que es una sanción, es un genocidio al pueblo. Incluso hoy recordando que hoy hace 81 años, tal día como hoy, se acabó el genocidio cuando entró el Ejército Rojo de la Unión Soviética a los campos de Auschwitz para acabar esa criminalidad. Pero volviendo a nuestro esquema, el presidente Nicolás Maduro y la diputada y primera dama Cilia Flores de Maduro son prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Incluso ambos heridos, de alguna manera fueron ambos heridos, y que ellos tienen que sostener un delito que no existe y tienen que poder ellos comprobar un delito que no hicieron. Ellos para nosotros están libres en el alma, en el espíritu, en la moral. Y aquí estamos decididos para defenderlo bajo cualquier circunstancia, porque aquí sí hay soberanía. Si usted va a empezar a escribir ahora en el mundo sobre soberanía, aquí está la soberanía, y la soberanía reside en el pueblo, no reside en poderes imperiales. Establecida, eso es que cualquier país del mundo tiene que evaluar eso. Otro es del desconocimiento, incluso rechazo a lo contemplado en los artículos de la Carta de las Naciones Unidas. Pero otro elemento más grave es la captura en una extracción en un territorio de un presidente constitucional y su señora esposa, la diputada y primera dama de la República, Cilia Flores de Maduro. Pero eso va amarrado a una violación gigantesca, donde una operación militar de alta estrategia, incluso con el Comando Espacial de Estados Unidos, donde actuaron 152 aviones armados con potencial atómico contra Venezuela, satélites y drones. Una operación practicada 1000 veces, mientras que Venezuela, esto hay que aclararlo, mientras que el presidente Nicolás Maduro Moros estaba en negociaciones diplomáticas del derecho internacional y del derecho consulares con los Estados Unidos. Eso hay que aclararlo. El presidente está constantemente hablando con Estados Unidos, preparando una agenda que se está dando ahorita, que es la modificación de la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversión extranjera y fortalecer la nacional. La apertura de ambas embajadas ya se estaba dando, incluso ya eso estaba muy avanzado. Y por supuesto, la venta de Venezuela de manera legal, transparente, de tierras raras y de material estratégico para fortalecer el tema tecnológico y otros más. Pero fue una trampa, fue un acto perverso. Se aprovechan primero, esto que tengo que aclararlo, viernes para sábado, donde hay el mínimo de custodia por turnos en las unidades militares. Las unidades militares estaban de vacaciones prácticamente la mitad. Y otro elemento muy grave es el número de armas. La tecnología bélica. Eso se llama maniobra y masa. El número de armas, pero también las armas que
por primera vez, aquí voy a decirlo lento, por primera vez se están utilizando en el mundo, fueron utilizadas en Venezuela. Entonces, algo atroz. Nosotros defendimos a la patria, porque ¿quién tiene siempre la ventaja? El que lleva el plan macabro y sorprende. Alguien que es sorprendido siempre lleva todas que perder. De otra manera, aquí estamos firmes, como usted me acaba de preguntar, con la moral en alto, con una ética y moral en todo lo que hacemos, pero consolidando el poder soberano y generando 4 elementos importantes que se voy a decir. 1, liderizando y estableciendo la estabilidad de política. 2, seguir acelerando y produciendo el tema económico y financiero. 3, generar tranquilidad y bienestar a la población. Y 4, que todos los poderes públicos, estatales y municipales y los poderes del Estado sigan trabajando de manera armoniosa para, con esta fe inquebrantable de la paz, de la tranquilidad, podamos nosotros construir el escenario perfecto para traernos a Venezuela de vuelta ya al presidente Nicolás Maduro Moro y a la primera dama y diputada principal de la Asamblea Nacional, Cilia Flores de Maduro. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo programa de Abre Brecha Venezuela. Como siempre les decimos, traten de vincularse siempre con los medios que cuentan la verdad. Traten de, en estos momentos de mucha guerra cognitiva, no caer en el juego que nos están planteando permanentemente de la mentira o de la deformación. Y nos encontraremos la próxima semana con otro capítulo de Abre Brecha Venezuela, y volvemos a repetir nuestro saludo para la gente de Radio del Sur, para Nieves Valdés y para Eduardo Medina Guevara, nuestro productor. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Acuérdense los 5 puntos de movilización, porque los queremos de vuelta. Liberen a Cilia y a Nicolás en toda la calle, en todos los lugares. Y que si lee nuestro resumen latinoamericano, ahí va a encontrar también un ejemplo de estos puntos, pero de una carta, como la de por miles y miles que se tiene que enviar a Cilia y a Nicolás. Hasta pronto. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.